Igual 131, Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Lietesi estaba atónito. Estaba en su dormitorio, comiendo papas fritas y viendo una película estadounidense. Solo se dio la vuelta para tomar una cola, y de repente, su bolsa de bocadillos y la pared habían desaparecido. Solo quedaba un agujero enorme y desgarrado. A través de él, un investigador en el dormitorio de enfrente, que parecía igualmente desconcertado, lo miraba fijamente. Mar maldita. Mi billetera estaba en esa bolsa. Eso es exactamente lo que pasó. El agujero en el techo es el que dejó al saltar a la superficie. El doctor Roldera, sosteniendo una taza de café, le dijo esto al desaliñado jefe del escuadrón Lietesi, señalando con un dedo el agujero particularmente visible en el techo. A través de esa abertura, no solo podían ver la roca y la tierra expuestas, sino también los rostros de las personas del piso de arriba, que estiraban el cuello para mirar hacia abajo. En serio, ¿qué hijo de puta permitió que lo guardaran aquí? Parece ser, el doctor Maynard. Wufen y Gabriel conversaron largamente, y la conversación transcurrió de los principios generales de gestión de anomalías a sus respectivas estructuras organizativas y presencia regional, en una muestra tácita de fortaleza. Wufen le dijo a Gabriel. La Fundación mantiene un compromiso constante con la estabilidad regional. Solo en la región Asia-Pacífico, mantenemos más de 30 emplazamientos principales, 50 emplazamientos de área y 50 grupos de trabajo móviles, listos para responder a diversas situaciones complejas, garantizando la puntualidad y eficacia de las medidas de control. Y Gabriel le dijo a Wu Feng. La coalición valora igualmente la cooperación con naciones soberanas y la capacidad de despliegue rápido. Para contribuir a mantener la seguridad regional, la coalición, a petición de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, ha estacionado permanentemente aquí equipo y personal equivalente a casi una división blindada completa, en la forma de una fuerza de mantenimiento de la paz. Ambos bandos mezclaron verdad y ambigüedad en sus palabras, exhibiendo su fuerza sin revelar completamente sus intenciones. El tema inevitablemente volvió a la propiedad de la anomalía, 082. Ambos bandos entablaron otra breve ronda de intercambio, suave pero firme, enfatizando esencialmente la legalidad y la necesidad de sus acciones respectivas. Por último, el secretario general adjunto Gabriel parecía cansado de la retórica diplomática que no producía ningún progreso sustancial, y agitó la mano con desdén. En nombre de la coalición oculta Global 108 Consejo, declaro formalmente que estamos dispuestos a transferir los derechos de gestión de esta anomalía a la Fundación. Esperamos que su organización pueda gestionarla adecuadamente y evitar que cause más problemas. Él simplemente lo regaló. Esta acción fue al mismo tiempo una muestra de magnanimidad por parte de una figura importante, una manera de sacudirse una papa caliente y un favor concedido para silenciar a la Fundación. El tema es tuyo. Si hay problemas, es tu responsabilidad y me debes un favor. En nombre del Consejo O5, le expreso nuestro agradecimiento por su comprensión y la moderación demostrada en este momento. Luego, la Fundación cargó completamente el 082 en un vehículo de transporte especializado, completando los procedimientos finales de seguridad y bloqueo. Los motores del convoy rugieron y lentamente comenzaron a alejarse. Mientras tanto, los marines estadounidenses y los soldados de las Fuerzas de Autodefensa Terrestres de Japón, que estaban firmemente bloqueados por la Fuerza de Mantenimiento de la Paz en el cordón exterior y no tenían idea de lo que estaba sucediendo en el área central, solo podían observar impotentes cómo el pesado vehículo de transporte de origen desconocido, escoltado por una minivan, salía pavoneándose del distrito. ¿Qué demonios? ¿Qué acaba de pasar? ¿Quiénes son? ¿De quién son esas tropas? ¿Por qué se les permitió pasar? Maldita sea. Las Naciones Unidas interceptaron el premio. Wu Feng acababa de terminar su conversación remota con Gabriel y ni siquiera había tenido tiempo de emitir instrucciones de seguimiento con respecto a la contención exitosa de 082 cuando recibió un mensaje del sitio temporal, 01. Brecha de contención de la anomalía, 096. El zorro de 9 colas no pudo detenerla. Ha abandonado el sitio. Se dirige al este, espera, confirmado. Es Tokio. 096 salió. Y se dirige hacia Tokio. Acababan de terminar de lidiar con el desastre causado por el 082 en Osaka, y ahora otro aún más aterrador de la clase Euclid.
La anomalía 096 se dirige hacia Tokio. El GOG ni siquiera puede limpiar adecuadamente los desastres de la fundación. Esto es demasiado. Anomalía 082 contenida con éxito recompensa. Departamento de Eliminación de Memoria, semicompleto, Departamento de Información Falsificada, semicompleto, Departamento de Control de Información, semicompleto, dosis amnésicas clase A500 santo cielo. Esto se está poniendo serio. Los 3 departamentos principales del velo. No es necesario profundizar en el departamento de borrado de memoria. Cualquiera que conozca la fundación lo sabe. Se especializa en el borrado de memoria, el departamento de desinformación es responsable de crear, difundir y mantener activamente narrativas falsas utilizadas para ocultar actividades anómalas. Tejen complejas redes de mentiras, guían a la opinión pública y explican sucesos paranormales como accidentes industriales, fenómenos naturales o crímenes sociales, sirviendo como la unidad de defensa activa que mantiene la integridad del velo. El Departamento de Control de Información comparte la misma responsabilidad que el Departamento de Desinformación. Difundir información falsa al público para encubrir actividades anómalas. En resumen, todos son departamentos indispensables para mantener el velo. Este sistema de recompensa, prácticamente me está preparando para un velo aún más grande. Wu Feng respiró profundamente y reprimió con fuerza sus crecientes emociones. La brecha de contención de la anomalía 096 era inminente, pero ahora tenía en su poder estas 3 cartas de triunfo cruciales. Notifique a los jefes de estos 3 departamentos. Misión de máxima prioridad. Limpieza exhaustiva de toda la información residual relacionada con el incidente de Osaka y formulación inmediata de planes preventivos de desinformación dirigidos a posibles brotes en dirección a Tokio. Comprendido. Además, transfieran personal de mano derecha roja y martillo caído para formar, MTF-1, asiento de la conciencia. Tokio. Distrito de Taito. Sakamoto se frotó los ojos doloridos y presentó el último índice. Como empleado administrativo común y corriente en la oficina del barrio, trabajar hasta altas horas de la noche era una rutina. Justo cuando estaba a punto de apagar su computadora e irse, el sonido de notificación de su software de mensajería privada sonó abruptamente. Fue Tadokoro Koji. El chico que siempre disfrutaba compartiendo, suspiró. Sakamoto frunció el ceño, con la intención de ignorarlo, pero como si estuviera poseído, abrió la ventana de chat de todos modos. Tadokoro Koji. Sakamoto-kun. Mira esto, rápido. Es increíble. Archivo. TokyoKenMonster.avi. Tadokoro Koji. Esto es totalmente real. Lo juro. Pasó aquí mismo en Tokio. El ruido que oímos esa noche debe estar relacionado con esto. Fue otro título sensacionalista. Sakamoto suspiró. Tadokoro siempre estaba obsesionado con las leyendas urbanas y las historias de fantasmas. Con una mezcla de impotencia y una leve curiosidad, movió el mouse e hizo clic en la ventana emergente del reproductor de archivo de vídeo. Sin previo aviso, una escena y un ruido infernales rompieron instantáneamente la calma de la noche. Temblores violentos, explosiones, gritos inhumanos, cuerpos humanos destrozados. Esto no era una película en absoluto. Fue terriblemente realista. Cuando la torreta de ese tanque tipo 90 explotó como un cohete, la respiración de Sakamoto casi se detuvo. Era un entusiasta militar. Reconoció ese tanque. Definitivamente no era de utilería. ¿Qué clase de accesorio era este tan malditamente realista? Entonces, esa cara. Ese rostro pálido y gigantesco de repente llenó toda la pantalla. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Sakamoto se tambaleó hacia atrás y casi se cae de la silla. Un escalofrío le recorrió instantáneamente desde los pies hasta la coronilla. La sangre en su cuerpo pareció congelarse. Eso no era solo miedo. Era un terror más profundo e instintivo. El vídeo terminó. Los únicos sonidos que quedaban en la oficina eran su respiración agitada y el zumbido del ventilador de la computadora. Se quedó congelado, con las pupilas dilatadas, mirando fijamente la ventana del reproductor ahora negra, con la mente en blanco. Las imágenes que acababa de ver silbaron en su conciencia como una marca de hierro candente. Tadokoro Koji envió varios mensajes más, preguntando incesantemente. ¿No dio miedo? ¿Y es real? Pero Sakamoto no podía verlos en absoluto. En ese momento, su mundo quedó reducido a solo ese rostro.
Y una premonición aterradora que surgió inexplicablemente, cada vez más fuerte, como si algo lejano lo estuviera mirando fijamente. Se sentía, como si hubiera cometido un error grave. Una sensación indescriptible y fría de aislamiento y de peligro fatal lo envolvió lentamente. Tras unos segundos de silencio sepulcral, el cerebro de Sakamoto pareció reiniciarse. La sangre, congelada por el terror extremo, volvió violentamente a sus extremidades, provocando un temblor feroz y sudor frío. ¡Ufa! Dejó escapar un sonido incontrolable, como de arcadas, saltando de su silla y tambaleándose 2 pasos hacia atrás, como si tratara de alejarse de la siniestra pantalla de la computadora. Se le revolvía el estómago. Las imágenes que acababa de ver, los cuerpos destrozados, los órganos reventados, especialmente ese rostro gigante, pálido, parecido al de Slenderman al final, pasaban incontrolablemente por su mente. Cada detalle era aterradoramente claro. Esto no era una película. Esto no era en absoluto una maldita película. El miedo, las náuseas y una sensación de terror que le impusieron a la fuerza lo abrumaron instantáneamente. Su mirada se dirigió a la ventana de chat, que parpadeaba constantemente. El avatar idiota de Tadokoro Koji, Dazai Osamu, seguía pulsando allí, como si lo instalara de dar su reseña. Tadokoro. Que te jodan. Prácticamente se abalanzó sobre la computadora, sus dedos temblaban violentamente por la ira y el miedo residual, golpeando furiosamente el teclado con suficiente fuerza para estrellar las teclas contra la base. ¿Qué carajo me envidiaste? ¿Qué clase de sangre repugnante es esta? Baka Yarou. ¿De qué rincón oscuro sacaste esta basura? Mar maldita. Casi vomito al ver eso. Estás mal de la cabeza. ¿Por qué mandas cosas así? Lanzó maldiciones frenéticamente, tratando de usar una rabia extrema para enmascarar el miedo profundo y creciente dentro de él. Fue como si al trasladar toda la culpa a Tadokoro Koji, pudiera demostrar que solo era una víctima inocente acosada por un vídeo repugnante, negando así el hecho de que acababa de presenciar esa realidad. Yarou. Si vuelves a enviarme cosas así, venderé tu correo a todos los estafadores. Después de gritar la última frase, movió violentamente el ratón, cerrando de golpe la ventana de chat como si estuviera ahuyentando una plaga. Incluso casi desinstaló por completo el software de mensajería. Después de hacer todo eso, se dejó caer hacia atrás en su silla, con el pecho agitado mientras jadeaba en busca de aire y la frente cubierta de sudor frío. El silencio volvió a la oficina. Pero no sirvió de nada. Esa inexplicable sensación de pavor, como si algo de un lugar extremadamente lejano lo hubiera atrapado, no desapareció con sus maldiciones. Al contrario, se hizo más clara e intensa. Él seguía sintiendo que algo venía. ¿Fue porque vio ese vídeo? Imposible, era solo un vídeo, sacudió la cabeza violentamente, tratando de disipar el pensamiento absurdo, pero su cuerpo comenzó a temblar involuntariamente. Subconscientemente, miró las cortinas cerradas, como si ese rostro pálido se escondiera en la oscuridad exterior. Maldita sea, maldijo en voz baja, su voz tenía un dejo de histeria desapercibida. Zas. Vaya. Una explosión aguda y ensordecedora, que desafiaba por completa toda lógica, estalló violentamente justo encima de su cabeza, precipitándose desde muy lejos hasta una proximidad extremadamente cercana. Fue como si el espacio mismo hubiera sido violentamente desgarrado. La ventana de vidrio reforzada de la oficina ni siquiera tuvo tiempo de vibrar. En el momento en que sonó la primera explosión, se rompió en innumerables fragmentos. El techo, junto con quién sabe cuántas capas de losa de hormigón encima, fue perforado, destrozado y aplastado como papel. Algo envuelto en escombros, ladrillos y varillas de refuerzo, acompañado de un grito capaz de perforar los tímpanos humanos, se estrelló contra el suelo, cubriendo precisamente el lugar donde estaba sentado Sakamoto. La figura pálida y llorosa del vídeo, que portaba energía cinética destructiva y un grito, descendió del cielo. No hubo tiempo para reaccionar. Ni siquiera tuvo tiempo de registrar el dolor. ¡Bang! ¡Plaf! Un sonido de impacto muy breve y amortiguado fue seguido inmediatamente por un sonido de detonación húmeda extremadamente desagradable de líquido y tejido blando que fue comprimido instantáneamente por una presión extrema.
El cuerpo de Sakamoto, como una valla madura aplastada por una fuerza inmensa, o tal vez un frágil saco lleno de plasma cálido y huesos destrozados, explotó por completo en ese momento. La sangre no solo salpicó, sino que se esparció en un patrón radial explosivo, manchando instantáneamente la pared opuesta y los archivadores de un rojo oscuro y chorreante. Innumerables gotitas de sangre diminutas, mezcladas con fragmentos de tejido aún más pequeños, flotaban en el aire como niebla. Su cráneo se deformó y fracturó en un milisegundo, demostrando ser tan frágil como una cáscara de huevo. La materia cerebral, los globos oculares y otros contenidos se proyectaron violentamente hacia adelante en forma de abanico, cubriendo la pantalla del ordenador, que aún parpadeaba. Sus extremidades fueron arrancadas por la feroz energía cinética y arrojadas como partes rotas de una muñeca a varios rincones de la habitación, golpeando las paredes y los escritorios con golpes sordos. Los huesos rotos perforan la piel, completamente blanca. El torso quedó casi completamente pulverizado. El corazón, los pulmones y los intestinos quedaron aplastados y destrozados, convirtiéndose en una masa viscosa, pastosa e irreconocible, de una rosa mezclada con rojo oscuro y blanco pálido, con fibras de ropa rotas y fragmentos de hueso, extendida radialmente por el centro del suelo, aún con leves contracciones y flujos. El espeso y sofocante olor a sangre explotó en el aire, mezclado con el hedor único, dulce pero nauseabundo de órganos internos rotos y un toque de materia fecal rota. El olor era tan intenso que parecía casi tangible, adhiriéndose densamente a las membranas mucosas de la boca y la cavidad nasal. La visualización de Sakamoto había sido completamente procesada. Pero, había más de uno. Había otra línea visión de, otro individuo que había profanado su rostro, en otro lugar. Aquella sensación invisible no desapareció, sino que se expandió, apuntando en otra dirección, otra coordinada, otra existencia llamada Tadokoro Koji. De repente se puso de pie, la sangre viscosa y la carne desgarrada a su alrededor parecieron incapaces de manchar su piel pálida y se deslizó instantáneamente. ¡Zas! Acompañado por otra explosión aguda como si se rasgara una tela, su pálida figura se volvió borrosa al instante, transformándose en un rayo de luz retorcido que atravesó horizontalmente la delgada pared del otro lado de la oficina. Ladrillos y polvo explotan, dejando un agujero muy irregular en la pared. El viento nocturno entró de inmediato, quitando el intenso olor a sangre en la habitación. Más allá del agujero estaban las luces de la noche de Tokio. Y la anomalía, 096 se había transformado en un espectro blanco que volaba a baja altura, siguiendo la cadena fatal, perceptible solo para ella misma, que la conectaba con el siguiente espectador, corriendo hacia la ubicación de Tadokoro Koji. Tadokoro Koji frunció los labios mientras miraba la pantalla de la computadora. HMPH, ¿qué diablos? Murmuró, mirando la serie de maldiciones repentinas de Sakamoto en la ventana de chat. Cada mensaje transmitía la furia absoluta del remitente desde el otro lado de la pantalla. En lugar de sentir miedo, Tadokoro Koji se sintió confundido e incluso ligeramente divertido. ¿Por qué tanta reacción? ¿Es solo un vídeo de efectos especiales, aunque fue hecho con bastante realismo? Se rascó la cabeza, descartando por completo el enojo de Sakamoto, simplemente pensando que la otra parte estaba haciendo una montaña de un grano de arena y no podía soportar una broma. Esa cara de miedo al final debía asustarlo. ¡Qué cobarde! No tenía ni idea de lo que había enviado, como sea, olvídalo, aburrido. Cerró malhumorado la ventana de chat, sintiendo que sus buenas intenciones de compartir habían sido desperdiciadas. Cuando su atención cambió, su estómago inmediatamente comenzó a rugir. Había estado tan ocupado limpiando su disco duro y viendo ese extraño vídeo que no había cenado como es debido. Tengo hambre, iré a comprar pan yakisoba en la tienda de conveniencia, además de una lata de cerveza. Se levantó, murmurando para sí mismo, agarró la chaqueta que colgaba del respaldo de la silla y caminó hacia la puerta sin apagar la computadora. Caminaba arrastrando sus pantuflas, tarareando una melodía japonesa desafinada y pensando si comprar el pan con sabor a chuleta de cerdo o el clásico sabor yakisoba. Giró el pomo de la puerta, todavía murmurando. Ese tal Sakamoto, haré que me invite a un café mañana como disculpa. Diciendo esto, salió de la entrada principal del edificio de apartamentos en pantuflas, el aire ligeramente fresco de la noche lo hizo encoger el cuello.
Justo cuando estaba a punto de caminar hacia la tienda de conveniencia abierta a las 24 horas de la esquina, un haz de luz lo iluminó. Era un coche patrulla que circulaba lentamente. El coche se detuvo lentamente a su lado, la ventanilla del pasajero bajó y un oficial de patrulla de mediana edad con algo aspecto cansado se asomó. Oye, jovencito, ¿vas por ahí solo a estas horas? El tono del oficial de patrulla era cortés, pero tenía una matiz de advertencia rutinaria. Tadokoro Koji hizo una pausa y se rascó la cabeza tímidamente. Ah, oficial, voy a la tienda de más adelante a comprar algo para picar. Vuelvo enseguida. El policía más joven que iba en el asiento del conductor también se inclinó para mirar y añadió. Últimamente no ha habido mucha paz por la noche. Intenta no salir sola, sobre todo paseando de forma casual en pantuflas como lo haces ahora. ¿No es pacífico? La curiosidad de Tadokoro Koji se despertó y se olvidó temporalmente de la sartén de yakisoba. ¿Qué pasó? ¿Un robo? El oficial de patrulla de mediana edad suspiró y se frotó la frente. Es más raro que un robo. Recientemente ha habido varios incidentes extraños de ataques de animales. Los informes afirman que gatos, perros o ganado callejeros se volvieron locos de repente, mostrando una agresividad extrema, y griega. Hizo una pausa. Parecía que le resultaba difícil hablar. Además, las heridas son muy extrañas, no como las mordeduras de animales comunes. Cuando las descubrieron, la escena era bastante espantosa, y ha ocurrido en varias cuadras cercanas. ¿Ataques de animales? Tadokoro Koji pensó que era un poco ridículo. ¿Qué tan peligrosos pueden ser los perros y gatos salvajes? No lo puedo decir con seguridad. El joven oficial meneó la cabeza, su rostro estaba ligeramente pálido. En cualquier caso, los altos mandos nos dijeron que incrementaríamos las patrullas nocturnas y registraríamos a los ciudadanos que tuvieran cuidado. Compras tus cosas, corres a casa y cierras la puerta con llave. Parece que, las noches han sido raras últimamente. El oficial de patrulla de mediana edad se acerca. Así es, más vale prevenir que curar. Ve rápido y regresa temprano. Está bien, gracias, oficial. Tadokoro Koji estuvo de acuerdo verbalmente, pero por dentro se mostró despectivo. ¿Ataques de animales? ¿Qué tan horripilante podría ser? Pensó que los oficiales del Departamento de Policía Metropolitana estaban exagerando. Saludó al coche patrulla y continuó caminando hacia la tienda de conveniencia. El coche patrulla arrancó de nuevo y se alejó lentamente, continuando con su tarea de patrullaje, sus luces traseras rojas se fundieron gradualmente con la noche. Tadokoro Koji siguió caminando, todavía pensando en las palabras del oficial, encontrándolas algo divertidas. Después de permanecer un rato en la tienda de conveniencia, salió con una bolsa de plástico que contenía una sartén de yakisoba caliente y cerveza fría, y lentamente comenzó a caminar de regreso. La advertencia de los oficiales había sido olvidada hacía tiempo. Solo sentí la agradable brisa nocturna y anticipaba la deliciosa merienda nocturna. Justo cuando llegó a un lugar a unos 10 metros de su edificio de apartamentos, una sensación extremadamente extraña se apoderó de él de repente. El sonido no llegó primero. Fue una presión. Un gemido extremadamente agudo y penetrante, completamente distinto a todo lo humano, pareció detonar directamente en las profundidades de su cerebro. Tadokoro Koji tembló violentamente, la bolsa de plástico se le resbaló de las manos y la sartén de yakisoba y la lata de cerveza se estrellaron contra el suelo. Subconscientemente giró la cabeza hacia su edificio de apartamentos. Lo que vio fue la pared de su propia sala de estar en el tercer piso del edificio de apartamentos, explotando hacia afuera. Ladrillos, cemento, fragmentos de vidrio y pedazos de su familiar escritorio de computadora, salieron volando como si se hubiera producido una explosión. Y dentro del polvo y los escombros difusos, una espantosa figura blanca, que llevaba el impulso de la destrucción absoluta y el gemido desgarrador del alma, salió disparada como una bala de cañón, apuntando con precisión a su ubicación exacta. Fue demasiado rápido. Tan rápido que su retina ni siquiera tuvo tiempo de transmitir una imagen completa a su cerebro. Solo vio una masa blanca y espantosa que se expandía rápidamente y llenaba toda su visión, junto con ese rostro distorsionado y lloroso. Oh. Ni siquiera pudo pronunciar una sílaba completa. No hubo sensación de impacto. Sin dolor. Solo un blanco absoluto y absorbente.
Entonces, plaf. Un sonido masivo, sordo y absolutamente viscoso, que ninguna colisión normal podría producir, explotó en la calle silenciosa. La anomalía, 096, con una energía cinética indescriptible, golpeó, envolvió y atravesó por completo el lugar donde se encontraba Tadokoro Koji, todo a rango cero. La existencia de Tadokoro Koji fue, en ese instante, completa, violenta y prácticamente borrada. Su cuerpo estalló por completo, como un globo de agua golpeado de frente por un tren de alta velocidad, o tal vez un tomate aplastado por una fuerza inmensa. Sangre, huesos destrozados, órganos internos, fibras musculares, salpicados violentamente hacia afuera en un patrón radial perfecto. La acera circundante, las barandillas e incluso la pared exterior de la tienda de conveniencia se pintarán instantáneamente con una salpicadura de tinta roja oscura y llamativa. El espeso y sofocante olor a sangre explotó como si fuera una entidad física. La figura de la anomalía, 096, se detuvo en el punto de impacto. Sus espantosas extremidades blancas y alargadas se retrajeron lentamente y quedaron en cuclillas, en una postura retorcida, justo en el centro de los cálidos y viscosos restos que aún se extendían lentamente. Bajó la cabeza y su rostro lloroso casi quedó enterrado entre sus rodillas. Uga. Un gemido desgarrador, aún más intenso que antes, surgió de su figura encorvada. Por ahora, no iba a ninguna parte. Simplemente se acuclilló en el centro de la escena de destrucción que acababa de crear, la destrucción de Tadokoro Koji, y lloró en voz alta. El sonido del llanto, como una púa invisible, atravesó violentamente la tranquilidad de la noche de Shinjuku y apuñaló el sueño de innumerables residentes en los edificios de apartamentos de los alrededores. Que le den a tu madre. ¡Qué fuerte! ¿Por qué demonios gritas a estas horas de la noche? De repente, una ventana se abrió de golpe y un hombre de mediana edad que solo llevaba una camiseta interior se asomó a medias, aturdido pero furioso, gritando hacia la fuente del ruido de abajo. ¿A quién no le están controlando el niño? ¿Acaso ya no se puede dormir? Mañana tengo que trabajar. La luz se encendió en otra ventana y una mujer que parecía ama de casa avanzando en tono estridente. Sus quejas provocaron inmediatamente respuestas de residentes más despiertos. Debe ser algún borracho cabrón que está montando un berrinche, no. Llamen a la policía. Dense prisa y llaman a la policía. Maldita sea. ¿Dónde está? Vete a llorar a otro lado. En un instante, las ventanas de varios edificios se iluminaron, 5 o 6 cabezas se asomaron desde diferentes aberturas y maldiciones y quejas airadas subieron y bajaron, tratando de ahogar el continuo e irritante lamento que venía de abajo. Aún no habían visto la escena exacta de abajo, asumiendo que se trataba simplemente de la típica contaminación acústica de la noche. Un joven particularmente irascible incluso agarró una maceta vacía del alféizar de la ventana y, sin mirarla, la arrojó con fuerza en dirección al llanto. «¡Cállate la boca!», rugió. La maceta cayó por el aire, trazando un arco mientras se dirigía hacia el área general donde la figura blanca estaba en cuclillas en medio de la calle. Justo cuando la maceta estaba a punto de chocar con la anomalía 096, el llanto de SCP-096 cesó de repente. Este silencio arrepentido y absoluto fue aún más desconcertante que el lamento continuo. Todos los residentes que maldecían se congelaron, quedándose instintivamente en silencio. El joven que lanzó la maceta también quedó atónito, con el brazo todavía en posición de lanzar. ¿Qué pasó? ¿Estás cansado de llorar? ¿Se dio cuenta de su error? Madre mía. ¿Acabo de golpear y matar a alguien? Solo ahora sus miradas se enfocaron verdaderamente, intentando ver claramente la fuente del ruido en la oscuridad de abajo. Ellos lo vieron. Con la ayuda de la tenue luz que provenía de la tienda de la esquina y el reflejo de un cartel en la calle a lo lejos, vieron la enorme mancha oscura que se extendía de forma irregular sobre la acera y que reflejaba un brillo opaco. Vieron, en el centro de la mancha, la extraña figura levantándose lentamente, su piel tan pálida que no parecía viva. Vieron que cerca de los pies de la figura, parecía haber algunas cosas, irreconocibles, como ropa rasgada y griega. Algo más. Y el rostro que lentamente se levantó y giró hacia ellos. Un rostro que lloraba. Todas las maldiciones, quejas y preguntas, desaparecieron instantáneamente. Todos los residentes que se asomaron a la ventana sintieron como si se ahogaran instantáneamente, con la sangre helándose y las pupilas dilatándose rápidamente.
El joven que arrojó la maceta comenzó a castañetear los dientes incontrolablemente, haciendo un sonido clac clac. El siguiente segundo. Zas. Un gemido más agudo, más feroz y lleno de la malicia ilimitada de estar enfurecido nuevamente explotado de repente desde la dirección de la figura blanca. Ya no estaba en cuclillas llorando. De repente echó la cabeza hacia atrás, apuntando a los nuevos espectadores que miraban por las ventanas. Ufa. Alguien dejó escapar un grito corto y ahogado. Era imposible saber quién lo inició. Todos los residentes echaron la cabeza hacia atrás como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Las ventanas se cerraron frenética y torpemente. Cerrado a cal y canto. Las cortinas estaban completamente cerradas. Pero, ya era demasiado tarde. Habían visto su cara. La nueva secuencia de eliminación de la anomalía, 096 se había activado por completo. Su figura se volvió borrosa una vez más, fijándose en la ventana más cercana con la maldición más fuerte, y se empujó violentamente hacia el suelo. Auge. Acompañado por otro tremendo sonido de una pared rompiéndose y nuevos gritos, una escena infernal comenzó a desarrollarse dentro del edificio residencial. Al mismo tiempo, una furgoneta negra, discreta y sin distintivos, se detuvo silenciosamente en un callejón oscuro cercano. La puerta de la camioneta se abrió con un silbido y un equipo de miembros del escuadrón Zorro de 9 colas, vestidos con trajes de completamente combate negros, salió. Llevaban gafas Scramble en sus caras. La amenaza que representaba la anomalía 096 en sí no era significativa para ellos. Cuando salió del vehículo, un informe tranquilo llegó a través de sus auriculares de comunicación. Foxtrot 4 Infiel. El confinamiento parcial de los 3 bloques circundantes ha finalizado. Todas las entradas y salidas están controladas. Se ha reemplazado la señalización. En el perímetro exterior, otro equipo de miembros del Zorro de 9 colas había establecido silenciosamente un cordón. Todos llevaban trajes de combate sin distintivos, pero el emblema de las Naciones Unidas, ONU, estaba claramente impreso en sus parches del brazo. Cualquier civil detenido o interrogado recibió una respuesta unificada. Operación de la Fuerza de Seguridad de las Naciones Unidas, por favor evacuar inmediatamente. Si alguien investigara después, todas las pistas apuntarían a la organización a la que también le gusta utilizar a la ONU como fachada. ¿Lo hizo el GOC? ¿Qué carajo tiene eso que ver con la fundación? ¿Puedes demostrar que lo hicimos? El objetivo ha entrado en el edificio residencial y avanza rápidamente hacia arriba, eliminando la contaminación visual. Un miembro del equipo comunicó los movimientos actuales de la anomalía, 096 usando señales con las manos enguantadas y una lectura de labios extremadamente baja. No necesitaban ver. Podría rastrear la trayectoria de la anomalía, 096 utilizando sensores de sonido y movimiento. Después de todo, con Zhou Liu haciendo tal alboroto, tendrías que ser sordo para no oírlo. El capitán hizo varias señales rápidas con las manos. Equipo A, grupo de evacuación, asciendan por las escaleras de incendios de los lados este y oeste. Priorice la evacuación de los residentes en los pisos no afectados. Use aerosol amnésico de grado A. Muévanse rápido y despejen el camino antes de que el objetivo descienda. La orden se ejecutó silenciosa y rápidamente. En cuanto a asumir la culpa, naturalmente, el servicial GOG la camarada S se encargaría de eso. Si eso fallaba, siempre estaba la insurgencia del caos para bloquearlos. La fundación ahora se esconde muy por detrás del escenario, pareciendo siempre tan inocente. Recibido. No se muevan arriba. Puedes comenzar la contención. Los miembros del equipo, como dos corrientes negras, acudieron rápidamente a las escaleras de incendios de los lados este y oeste. Sus pasos eran ligeros como los de un felino. De vez en cuando, gemidos y jadeos dispersos resonaban dentro del edificio. Residentes que no habían visto el rostro de la anomalía, 096, pero aún así estaban aterrorizados. Los miembros del Zorro de 9 colas ordenaron a los residentes mantener absoluto silencio y rápidamente los guiaron para evacuar hacia abajo. Cada vez que pasaban junto a un residente que estaba muerto de miedo, los miembros rápidamente rociaban una ráfaga de amnésico de grado a inodoro frente a ellos. Es solo una pequeña fuga y una molestia causada por el mantenimiento de la tubería de gas. Se siente mareado y necesita aire fresco. Siga las instrucciones de abajo inmediatamente y se sentirá mucho mejor.
Las palabras bajas, acompañadas por la niebla, se desdibujaron rápidamente y cubrieron los horribles fragmentos de memoria. Su eficiencia fue extremadamente alta, limpiando rápidamente los pisos no afectados directamente por la anomalía, 096, mientras tanto, los sonidos de destrucción desde el piso de arriba se detuvieron por completo. Un silencio sepulcral regresó, aún más inquietante que el ruido anterior. A través de los auriculares se oían breves informes. A1 informa que los pisos 1 al 5 del lado este están despejados, no hay testigos ni anomalías. A2 informa que los pisos 1 al 5 del lado oeste están despejados, no hay testigos ni anomalías. El equipo A continúa el reconocimiento hacia arriba, sexto piso, séptimo piso, seguro, se descubren rastros de actividad del objetivo, se confirma que no hay sobrevivientes. Los miembros del equipo en el piso de arriba encontraron la anomalía, 096. Estaba en una sala de estar. El techo, las paredes e incluso la lámpara de araña estaban salpicados con patrones radiales de sangre roja oscura, aún no completamente coagulada, y diminutos fragmentos de tejido. En el suelo, en el centro, había un charco de carne picada viscosa y fragmentos de hueso, casi irreconocibles, tras ser destruidos por una violencia extrema, y estaba agachado justo en medio de esta devastación, meciéndose suavemente y emitiendo ese sollozo continuo, bajo e intensamente incómodo. Confirmando estado, preparando contención. Un miembro del equipo sacó un saco de tela negro increíblemente grueso de su bolsa de equipo. La bolsa parecía una bolsa de lona extra gruesa y de gran tamaño. La única característica especial era el cordón inusualmente grueso y de aspecto resistente en la apertura. Ajustó su respiración e hizo una señal a su compañero de equipo cercano. El portador de la bolsa desdobló suavemente el saco de tela, se acercó lentamente y bajó ligeramente la amplia abertura del saco sobre la cabeza de la anomalía, 096, cubriéndola de arriba a abajo. Lindo. Con la capucha cubriendo completamente la cabeza de la anomalía, 096, los miembros del equipo finalmente recibieron un suspiro de alivio, finalmente habían manejado a este anciano. Luego continuarían con medidas menores para cubrir el funcionamiento de la fundación. A la mañana siguiente. Hora de noticias. En la pantalla apareció un presentador de noticias de Tokio Televisión, con una foto muy pixelada de la escena del accidente de fondo. Buenos días a todos. Interrumpimos esta transmisión para informarles de las últimas noticias que acabamos de recibir. Anoche, otro lamentable incidente ocurrió en un edificio de apartamentos del distrito de Shinjuku, Tokio. Las investigaciones preliminares del Departamento de Policía Metropolitana y la Compañía de Gas de Tokio indican que la causa se consideró inicialmente como una explosión provocada por una fuga en un gasoducto obsoleto. La explosión causó daños parciales en las paredes y un incendio en el interior, lo que lamentablemente provocó la muerte de 19 residentes y 3 transeúntes. Los trabajos de limpieza y las medidas posteriores están en marcha. Los departamentos pertinentes recuerdan una vez más a los ciudadanos que deben ser conscientes de la seguridad del gas, inspeccionar periódicamente las tuberías e informar y evacuar de inmediato si detectan cualquier olor inusual. La pantalla del televisor mostraba una imagen pixelada del perímetro de la escena, mostrando al personal trabajando. El exterior del edificio presentaba marcas negras y algunos daños, estos eran los adornos meticulosamente creados por el escuadrón Zorro de 9 colas con pequeños dispositivos explosivos direccionales antes de irse. El presentador de noticias resumió en tono solemne y oficial el desafortunado accidente, catalogándolo como una tragedia que ocasionalmente ocurre en la vida urbana. Nadie conocía el verdadero horror de la noche anterior. El Departamento de Control de Información y el Departamento de Inteligencia Falsa de la Fundación habían comenzado a operar eficientemente, guiando hábilmente todas las pistas hacia la explicación más fácilmente aceptada por el público. El velo había comenzado a cerrarse, la normalidad perduraría para siempre en el mundo. Según un aviso emitido por los departamentos nacionales pertinentes, y confirmado por una investigación especializada realizada por el Equipo Central de Investigación Conjunta, el incidente previamente informado de comportamiento anómalo colectivo en la ciudad de Shenzhen fue causado por un nuevo virus similar a la rabia. El virus se ha incorporado al Sistema Nacional de Monitoreo Estatutario de Enfermedades Infecciosas. La cadena de transmisión se ha cortado por completo y no se han registrado nuevos casos de infección local. Los departamentos de salud de todos los niveles han publicado las características clínicas y las directrices de prevención pertinentes.
Un portavoz del Ministerio de Defensa Nacional declaró que la serie de ejercicios de maniobra interregionales organizados por el Ejército Popular de Liberación en los últimos años, así como los simulacros de respuesta a emergencias por incidentes bioquímicos realizados en la región de Yunnan, son todos parte de los arreglos normales de entrenamiento dentro del plan anual, destinados a mejorar de manera integral la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas para responder a diversas amenazas a la seguridad y realizar diversas tareas militares. Estas acciones cumplen estrictamente con el derecho internacional y las regulaciones nacionales pertinentes, y son preparativos necesarios para salvar resueltamente la soberanía nacional y la integridad territorial. Cabe destacar que, mientras nos dedicamos a la prevención de epidemias nacionales y al entrenamiento habitual, ciertas fuerzas extranjeras y los medios de comunicación que estos cultivan han vuelto a lanzar calumnias y sensacionalismo sin fundamento, intentando politizar cuestiones científicas. Sus son maliciosas, instamos a las partes pertinentes a afrontar la realidad y dejar de jugar con fuego y provocar en intenciones con el asunto del mar de las ranas. Las tropas de teatro están preparadas para el combate, con plena confianza y capacidad para defender la unificación nacional. Se avecinan nubarrones de guerra. No exagero en absoluto. Wu Feng revisó con satisfacción los anuncios publicados. Estos mensajes se habían formulado mediante la comunicación continua entre el Departamento de Inteligencia Falsa y el gobierno de China. Una vez publicados, ambos abordaron las preocupaciones del público y ocultaron astutamente la verdad del anómalo incidente. Una expresión de satisfacción se dibujó en su rostro. Estos anuncios atribuyeron el incidente de comportamiento anómalo en Deep City al nuevo virus similar a la rabia, destacaron el éxito de los esfuerzos de prevención, entrenamiento y control y explicaron la participación de los militares como un año normal. En cuanto a quienes difundieron en línea los llamados vídeos de zombies de la ciudad profunda y cuestionaron constantemente la versión oficial, el Departamento de Borrado de Memoria no pudo lidiar con ellos temporalmente, pero, el gobierno de China tiene sus propios métodos de eliminación, ley de ciberseguridad y ley de sanciones de la Administración de Seguridad Pública. Hola, hola, hola. Aquí estamos. En Internet actualmente aparecen ocasionalmente algunos comentarios disidentes dispersos a nivel nacional, pero son rápidamente eliminados sin dejar rastro por enormes cantidades de comentarios energéticos positivos y el flujo diario de información. Ocasionalmente, los relatos de aquellos que son particularmente francos desaparecen misteriosamente, o la propia persona recibe una invitación para una sesión de té, donde se le advierte severamente. No creen rumores, no difundan rumores y no crean rumores. En cuanto a los residentes de Deep City que lo experimentaron de primera mano, aunque el Departamento de Borrado de Memoria no puede borrar los recuerdos de toda la nación. Basta con borrar los recuerdos de las más de 3000 partes involucradas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Shenzhen. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién pidió comida para llevar? No importa, abriré y echaré un vistazo. Luego fueron golpeados varias veces por los empleados del Departamento de Borrado de Memoria, ahora, solo repetirán con firmeza el conjunto de hechos que les han dado. Fue un evento repentino de salud pública causado por un virus, nada más. ¿Dónde están los zombies? Era solo un virus, del tipo de la rabia. El gobierno reaccionó con rapidez. Los ejercicios en Yunnan eran muy necesarios. Deja de hacer conjeturas. Yo mismo estuve allí. ¿Cómo no iba a saberlo? ¿En serio? ¿Aún no lo crees? Aquellos que todavía carecen de sentido común e insisten en hacer preguntas, pronto se toparán con un muro invisible. Sus comentarios desaparecen, los mensajes privados se leen pero no se responden, e incluso sus cuentas quedan repentinamente silenciadas temporalmente debido a violaciones. ¿Por qué cuestionas esto? ¿Qué estás insinuando? ¿Qué estás intentando subvertir? ¿Qué estás tratando de expresar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu motivo? Vídeos de zombies. Esta fue una animación CG producida por Hostile Foreigners. Fue una calumnia maliciosa. ¿En serio? ¿No estás convencido? ¿Insiste en que es real? Por favor, proporcione evidencia. ¿Qué? ¿No puedes? Eso es crear y difundir rumores. Atrévete a difundirlo. Desafiando la autoridad nacional y los resultados. Te acusaremos de crear y difundir rumores. Perturbar la estabilidad social. Arréstenlos. Habla rápido. ¿Qué fuerza extranjera te respalda? No hablarás, ¿eh?
Dejaré que la fundación se encargue de ti. Wu Feng apartó su mirada de la pantalla de la computadora, por encima del velo, todo estaba tranquilo y ordenado. Bajo el velo, la contención continúa y la batalla no ha cesado. A continuación, llegó el momento de considerar la fundación. Sistema, abra el estado actual de la fundación. Priorizar la visualización. Lista de integridad y estructura departamental, tabla global de establecimiento y distribución de personal, tabla de estado de los principales sitios de contención y puestos de avanzada, tabla de organización y configuración de equipos de la fuerza de tarea móvil, inventario actual de elementos anómalos importantes y lista de verificación de nivel de riesgo, presupuesto anual y resumen del flujo de recursos. Wu Feng enumeró varias tablas que pudo seguir recordar. Tras su orden, la interfaz de noticias original en la pantalla principal frente a él desapareció rápidamente, reemplazada por una pantalla azul claro extremadamente simple. Las filas de datos comenzaron a desplazarse y actualizarse rápidamente, estructura departamental y estado de integridad del núcleo fundacional. Consejo 5. Estado activo. Integridad 15,38%, o 5, 1, o 5, 2. Puesto de mando o 5. Estado activo. Integridad 80%. Comité de ética. Estado semiactivo. Integridad 1%. Oficina O5, 1. Estado activo. Integridad 49%. Oficina O5, 2. Estado activo. Integridad 100%. Dirección O4. Estado inactivo. Integridad 0%. Consejo O4. Estado inactivo. Integridad 100%. Tribunal O3. Estado inactivo. Integridad 0%. Conjunto de O2. Estado inactivo. Integridad 0%. Comité Ejecutivo de Directores del sitio. Estado activo. Integridad 90%. Departamento de Contabilidad. Estado activo. Integridad 100%. Departamento de Salud y Seguridad. Estado activo. Integridad 100%. Departamento de Contramemética. Estado desconocido. Integridad. Datos borrados. Wu Feng examinó rápidamente la lista, frunciendo el ceño cada vez más. Debajo de la lista había una extensión casi desesperanzada de inactivo gris y un evidente 0%. Solo los pocos departamentos operativos básicos que conocieron en ese momento, junto con los 3 departamentos semicompletos recientemente adquiridos, mostraron signos de actividad. Mi fundación es la más pobre de todo el género de la transmigración. Nadie en toda la plataforma Xiongxi tiene una fundación tan miserable como la mía. Resumen de la plantilla global de personal. Número total de personas. 396. Sin clasificar. Administrador. Único e incomparable. De todos modos, no he visto a nadie mencionarlo. En algunas visiones del mundo, el administrador ni siquiera se ha unido a la fundación. Personal de clase A. 12. Personal de clase B. 18. Personal de clase C. 189. Personal de clase D. 13. Personal de clase E. 175. Advertencia. 9 miembros del personal de clase A y la mayoría del personal de clase B fueron ascensos de emergencia, con grave falta de experiencia en alta gerencia. Recordatorio amistoso. El personal de clase D no está incluido en el recuento total. Se consideran consumibles. La mirada de Wu Feng se agudizó, aunque los recursos eran escasos, aún tenían algo, al menos un nombre, solo se preguntaba cómo estaría la COC. Si eran tan pobres como su fundación, entonces no tendría que preocuparse demasiado. Instalaciones principales. Sitio 4. Área 2. Sitio 01. El número total de personal es 158 y sus unidades de contención están saturadas. Sitio CN 01. El recuento total de personal es 103, principalmente personal del MTF NU 7 Guaramer. Sitio CN 02. El personal total es 35, actualmente sin asignar. Sitio CN 03. El personal total es 22, actualmente sin asignar. Área CN 01. El total de personal es 32, actualmente sin asignar. Área JP 01. El personal total es 4. Miembros de MTF Jichou, 10 Águila Gritona, MTF Jichou, 04 Horno y MTF Bingyin, 01 El regreso de la noche de nieve y viento. Ese tercer grupo es realmente pequeño. Al ver la lista de las fuerzas de tarea móviles que figuraban después del área JP-01, el ojo de Wu Feng se crispó y rápidamente volvió a mirar la lista de las fuerzas de tarea móviles.
Estado de las principales unidades de la Fuerza de Tarea Móvil, de más fuertes a más débiles. MTF Epsilon, 11 zorro de 9 colas. Martillo de caída MTF Nu, 7. Ratas topográficas MTF Z, 9. DM ETA, 10 Nobel Mal. MTF Epsilon, 9 Tragafuegos. DM G-Show, 10 Águila Gritona. Horno MTF G-Show, 04. MTF Binglin, 01 El regreso de la noche de nieve y viento. DM Epsilon, 6 Patanes del campo. Milicia MTF Delta, 4. El autor que más ama milicia de toda la fundación. Wu Feng miró fijamente la lista de la Fuerza de Tarea Móvil en la pantalla, su dedo se detuvo en la línea MTF Delta, 4 Militia, y no pudo evitar chasquear la lengua. Este ranking está ciertamente muy abajo en la lista. Comparados con Zorro de 9 colas y Martillo Golpeador en la cima, parecen el hijastro, SHHH, creo que nerfeé demasiado a la milicia, olvídalo, le daré algunos tanques a la milicia más tarde. Eso debería compensar a Koster, después de todo, los recursos son limitados, y el mejor acero debe usarse primero en la espada. Murmuró para sí mismo, inventario total de equipo, armas ligeras y equipo individual. Estado. Inventario suficiente, pero mayoritariamente equipo estándar de la OTAN. Nota. Puede satisfacer las necesidades básicas de equipamiento del personal existente y del personal de clase E, pero carece de munición especializada para lidiar con anomalías de intensidad extremadamente alta. Equipos pesados y vehículos. Tanques de batalla principales / vehículos blindados. Extremadamente escasos, sin chasis de repuesto, alta presión de mantenimiento. Vehículos aéreos. 16 helicópteros Z-20, 5 cazas J-16. Estado bueno, ritmo de despliegue moderado. Vehículos no estándar. Cantidad limitada. Todos hechos a medida, sin repuestos. Fallas por daños. Equipo especial / anómalo. Gafas Scramble. Gran inventario. Amnésicos. Inventario de amnésicos de clase A. Aproximadamente 500 dosis. El inventario de clase B/C está agotado. La mayoría de las líneas de producción están inactivas. La reposición es difícil. Anclajes de realidad / contramedidas de cognitopeligros. Extremadamente escasos. Informes sobre presupuesto y flujo de recursos. Fuentes de financiación primarias actuales. Essers Shopping Estudios Operaciones del juego. Pilar central actual. Producto estrella. El gran misterio de Wusan. Una aplicación móvil multijugador inmersiva que integra ejercicios de escalada de montaña, exploración de reglas y simulación de supervivencia. Nota. El género terror con reglas no existe en este mundo. Rendimiento en el mercado. Un éxito fenomenal. Su sistema de reglas, consistente y emocionante, ha atraído a un gran número de apasionados de los rompecabezas y de las actividades al aire libre. Contribución. Este proyecto se ha convertido en la fuente de efectivo más grande y estable de la fundación, y sus ganancias apenas cubren los gastos operativos diarios. Otras obras, como los juegos Urius Secret Lab, Starting with the Extinction of All Humanity, y Among All Things, The Undying Ruby Neclace y And the Shortest of the Four Doctors, han alcanzado el éxito. Sin embargo, en cuanto a las inversiones, las transferencias de beneficios de las empresas fachadas se han reducido significativamente. La mayoría de estas empresas han visto reducida su rentabilidad debido a la falta de orientación y a los daños sufridos durante eventos anómalos. Categorías de gastos principales. Mantenimiento de personal. Mayor proporción. Mantenimiento del sitio y consumo de energía. Proporción enorme e inelástica. Mantenimiento de equipos. Gravemente subfinanciado. Operaciones encubiertas y operaciones de inteligencia. Gastos masivos. Situación financiera general. Estado. Dependencia excesiva de una sola fuente, alto riesgo estructural. Aunque se ha evitado temporalmente la quiebra inmediata gracias a las operaciones del juego, la situación es extremadamente frágil. Si se mantiene la popularidad del juego, se abre un período de 1 a 2 años para el alivio. Sin embargo, todos los gastos están aumentando. Si los ingresos del juego caen o se producen un gasto importante inesperado, la situación financiera se deteriorará rápidamente. Resumen del informe de auditoría. La situación financiera sigue siendo de alto riesgo, pero se ha obtenido un breve margen de maniobra gracias al éxito inesperado de la división de entretenimiento. Esta oportunidad debe aprovecharse para generar nuevas fuentes de ingresos y reducir enormemente los costos operativos, o la fundación seguirá enfrentándose al colapso financiero. Utilizar todos los métodos que cumplen con las normas o que están en zona gris para abrir nuevas fuentes de financiación estables para la fundación.
El modelo SCP debe replicarse y optimizarse. Es imperativo reiterar la misión principal de la Fundación. Contener, controlar, proteger. Protegemos la normalidad, no a la humanidad. La Fundación debe mantener firme su posición como líder mundial en la gestión de anomalías. Al pensar en las prácticas comerciales del ejército vietnamita del Reino de los Monos, sintió una profunda conmoción. ¿Dejar que la fuerza de tarea móvil se ganara su propio dinero para mantenerse? No, no se puede poner el carro delante de los bueyes. Las fuerzas de tarea móviles son las más astutas. Siempre deben centrarse en las anomalías, no en los libros de contabilidad. Este pensamiento había surgido justo cuando lo reprimió. Las fuerzas de tarea móvil son actualmente la única fuerza de la Fundación capaz de ejecutar misiones de contención. Si se distrajeran con los negocios, no solo podría afectar su efectividad en combate, sino también desviarse de la misión principal de contener, controlar, proteger debido a conflictos de intereses, e incluso fomentar la corrupción. Eso representaría una gran pérdida. Si no fuera por el temor a una rebelión del personal, Wu Feng realmente habría querido voluntariamente juntar los salarios de todos los empleados. La fundación está en problemas. Si tú no ayudas, ¿quién lo hará? La base de la fundación son las personas que llevan a cabo estas misiones. Sin un equipo estable, incluso los objetivos más ambiciosos son solo palabras vacías. Además, es hora de que la fundación abandone Asia. Al menos, deberían enviar a algunos a otros lugares a investigar. Desafortunadamente, la fundación aún cuenta con muy pocos miembros, hay que ir poco a poco. Lo más importante ahora mismo es resolver el apremiante problema de la supervivencia. La mayoría de las personas y anomalías se encuentran en el sitio temporal 01. ¿Qué pasaría si, en ese momento, apareciera un 079 u otro alborotador, un holgazán o alguna organización misteriosa de segunda categoría que ni siquiera sabe qué son las anomalías? Reproduciría directamente el escenario del CB. Entonces, necesitamos distribuir rápidamente el stock en casa. Aquellos proyectos que no sean demasiado problemáticos, tengan niveles de riesgo bajos y los investigadores que los atiendan, deben empaquetarse y enviarse rápidamente al sitio CN 02, 03 y al área CN 01. El viaje es un poco largo y los trámites son engorrosos, pero es mejor que tener que destruirlo todo de una sola vez. Aparte de eso, el ambiente de seguridad pública en Waxia es excelente. Al menos no hay que preocuparse de que esos vagos o serpientes locas provoquen un gran incidente algún día. Sin embargo, el sitio 01 debería ser trasladado. Esta ubicación no es muy adecuada. Hay demasiadas miradas del gobierno de China y de diversos agentes extranjeros. Lo que no se sabe es si en China existe la Oficina 19 de Seguridad Nacional y la Sociedad de Anomalías. En esta etapa, para la fundación, la contracción, la consolidación y la diversificación del riesgo son las reglas de oro. La globalización es inevitable, pero al menos no ahora. En este momento, primero debemos asegurarnos de no colapsar internamente antes de poder globalizarnos. La creación del comité de ética también debería incluirse en la agenda. Aunque causa muchos problemas, sin esta marca, es difícil alzar la voz y es fácil que te llamen FXS. El Consejo O5 también debería contar con más personal de apoyo para realizar el trabajo. De lo contrario, con solo O5, 2 Mercurio gestionando las finanzas y coordinándose él mismo, estarían agotados e incapaces de gestionar una operación de tal envergadura. Primero, establezca el marco y coloque a las personas en su lugar. De todos modos, dado que es O5, 1 y administrador, cuando se establece el comité de ética, puede entrar con un alias diferente como parte neutral y obtener un nombre en la lista, ¿verdad? Sus experiencias pasadas como defensor de la protección laboral, rosa, derechista laborista e izquierdista real en línea, y luego convertirse en un verdadero izquierdista después de trabajar a nivel de base, no se han perdido. Al aprobar con la mano izquierda y revisar con la derecha, el proceso avanza rápidamente, lo que evita que los idealistas tengan que dar largas. Por ahora hagámoslo de esta manera. En primer lugar, haga una evaluación interna para ver si hay directores de sitio o comandantes de la fuerza de tarea móvil brillantes, obedientes y capaces que puedan asumir la responsabilidad y promoverlos para llenar algunos puestos de O5. El comité de ética también debería crearse con algún pretexto. Basta con encontrar algunos veteranos eruditos o viejos zorros asustados que presentan sus nombres, solo por formalidad. ¿Me preguntas si existe un comité de ética?
Sí, claro que sí, pero no sé si es el original. No me importa esto ni aquello. De todos modos, las reglas están muertas, la gente está viva. Primero hay que formar el equipo y luego hacer el trabajo. Wu Feng actuó de acuerdo con sus pensamientos de inmediato y comenzó a calcular la lamentable cantidad de candidatos que tenía. Esta persona es buena, la posición 5, 3, espera, maldita sea, ¿por qué pienso en ella cuando digo 53? Maldita sea, es un peligro memético, ¿no? Provincia de Jiangsu. Parque Forestal Nacional Mingshan Ansan. En lo más profundo. Un aire caliente y húmedo, cargado de un fuerte olor a humus, impregnaba la maleza casi sin sol. Enredaderas gruesas, como pitones, se entrelazaban alrededor de árboles centenarios e imponentes. La luz del sol apenas penetraba la densa vegetación, proyectando solo destellos dispersos sobre el musgo y las raíces expuestas de los árboles en el suelo. Auf, los grandes bosques del sur son realmente grandes. El guía, el viejo Chen, se apoyó en su bastón de trekking, jadeando mientras exclamaba. Secó el sudor de la frente. Su rostro oscuro mostraba las marcas de años de caminar por las montañas. Le siguieron Li Wei, columnista de National Geographic, y Wang Lei, fotógrafo. Esta vez vinieron para escribir un artículo ecológico sobre el bosque primigenio Mingshan Daansan. El viejo Chen era el mejor guía local, tan conocido con estas montañas como con su propio patio trasero. Creo que acabo de captar algo en cámara. Se movió bastante rápido. Wang Lei jugueteó con la reproducción de la cámara, con el ceño ligeramente fruncido. Hay muchos seres vivos en este bosque. Conejos salvajes, civetas, nada inusual. El viejo Chen se enojó con indiferencia y sacó su pipa. ¿No lo parece? Wang Lei murmuró mientras subía el volumen de la cámara. En medio de los sonidos de la naturaleza, parecía haber un sonido muy débil, clic, como el suave engranaje de un reloj antiguo, tan breve que uno casi pensaba que era una ilusión. ¿Escuchaste mal? Li Wei aguzó el oído, pero el sonido ya se había desvanecido sin dejar rastro. Tal vez. Wang Lei negó con la cabeza, atribuyendo la causa al ruido de la corriente del equipo o a su propia sensibilidad. Después de un breve descanso, el equipo se preparó para partir nuevamente. El viejo Chen fue el primero en levantarse, sacándose la tierra y las hojas caídas de los pantalones. Vamos, hay un pequeño arroyo de montaña más adelante, el paisaje es bueno, la camarada Wang definitivamente obtendrá algunas tomas geniales. Apenas había dado 2 pasos cuando de repente su cuerpo se detuvo, balanceándose muy levemente. ¿Qué pasa, hermano Chen? Li Wei preguntó. El viejo Chen, dándoles la espalda, agitó la mano. Nada, solo me estoy poniendo viejo, un poco mareado de levantarme tan rápido. ¿Estos brazos y piernas viejos se sienten un poco rígidos? Movió los hombros y el cuello, acompañado de un sonido muy leve, chasquido, como de madera seca al mameluco. Giró la cabeza, su rostro aún mostraba su habitual sonrisa honesta, pero por alguna razón, la sonrisa parecía congelada, la curva de sus labios parecía algo rígido y fijo. De verdad que estoy bien, vámonos. Lo instó, y su voz sonó un poco más lenta de lo habitual. Li Wei y Wang Lei intercambian atención en una mirada, sin prestar mucha, simplemente asumiendo que estaba cansado. Los tres continuaron adentrándose más en el bosque. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más escasos eran los sonidos de pájaros e insectos. Un silencio inquietante comenzó a extenderse como una fina niebla. El viejo Chen, que caminaba delante, parecía moverse cada vez más, lentamente. Sus pasos se hicieron pesados y el balanceo de sus brazos carecía de una curva natural, como si sus articulaciones carecieran de lubricante. Hermano Chen, ¿estás bien? Li Wei no pudo evitar preguntar nuevamente. Estoy bien, solo, un poco, cansado. Clic, clic, esta vez el sonido fue claro. Ciertamente no es una alucinación auditiva. Ese sonido sutil y preciso vino de la dirección del viejo Chen. La expresión de Wang Lei cambió ligeramente e instintivamente levantó su cámara, apuntándola a la espalda del viejo Chen. En ese momento, el viejo Chen se detuvo de repente y quedó de pie rígidamente junto a un enorme helecho, como una estatua rígida. Hermano Chen. No hay respuesta. El bosque estaba en un silencio sepulcral. Incluso el viento había desaparecido.
Solo quedaba un sonido muy tenue, pero continuo, clic, 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 clac, como si innumerables piezas diminutas y precisas funcionaran y engranaran rápidamente. Hermano Chen, ¿estás bien? Li Wei no pudo evitar preguntar nuevamente. El viejo Chen no respondió de inmediato ni se dio la vuelta. Simplemente permanezca allí rígidamente. Unos segundos después, empezó a girar muy lentamente. Cuando se dio la vuelta por completa y se enfrentó a los dos, la sangre de Li Wei y Wang Lei se congeló casi instantáneamente. ¡Mierda! Se había convertido en un humano quibergear. Su piel mostraba una textura metálica antinatural, y debajo de la piel de sus mejillas, había protuberancias y depresiones rítmicas, como, el mecanismo de un reloj en funcionamiento. Levantó una mano. Las articulaciones de los dedos de esa mano eran anormalmente prominentes y sus movimientos eran rígidos mientras se acercaba lentamente a los dos hombres. A través de su puño enrollado, pudo ver con horror que debajo de la piel de su brazo ya no había vasos sanguíneos ni tendones, sino innumerables engranajes diminutos, de color bronce, que giraban y se entrelazaban con precisión. ¡Maldita mar! ¡Qué demonios! El miedo, como agua helada vertida sobre sus cabezas, se apoderó instantáneamente de los dos hombres. Li Wei tiró violentamente al aterrorizado Wang Lei y se dio la vuelta, corriendo por donde habían venido, huyendo desesperadamente. El equipo pertenecía a la estación, y sin él, todo el material filmado hoy significaría que este viaje a las profundidades de las montañas hubiera sido en vano. Nuestro equipo. Hermano Li. No nos arrebatemos nuestro equipo. Al diablo con las grabaciones. Al diablo con las normas de la emisora. Si la máquina se acaba, podemos solicitar otra. Si se acaba la financiación, podemos conseguir que la aprueben de nuevo. Pero si perdemos la vida en este maldito bosque, entonces todo estará perdido. Li Wei arrastró a Wang Lei y los dos hombres tropezaron salvajemente por el bosque. Las raíces gruesas y el musgo resbaladizo intentaban constantemente hacerlos tropezar, y las enredaderas bajas azotaban sus caras y cuerpos como tentáculos fríos, picando dolorosamente. Pero no se atrevieron a detenerse, ni siquiera a mirar atrás, confiando únicamente en el instinto de supervivencia para huir desesperadamente en la dirección de donde recordaban haber venido. Detrás de ellos, el sonido de clics y chasquidos no se había desvanecido. Por el contrario, se hacía cada vez más claro. No parecía como si alguien corriera en su persecución, sino más bien como si fuera un juguete de cuerda que se acercaba a un ritmo constante e implacable. Aún más aterrador, otro sonido comenzó a resonar en el bosque, más de un clic. Parecía como si más cosas hubieran sido alertadas y se hubieran sumado a la persecución fría. Por aquí. Por aquí. Li Wei gritó con voz ronca, intentando discernir el camino que habían tomado, pero el miedo y la densa vegetación nublaron su sentido de orientación. Los pulmones de Wang Lei ardían de dolor por el esfuerzo. Prácticamente Li Wei lo arrastraba por instinto. De repente, resbaló y cayó hacia adelante violentamente, haciendo que Li Wei también tropezara. ¡Mar maldita! Gritó Wang Lei de dolor, con la palma de la mano cortada por piedras afiladas. Li Wei se apresuró a estirarse para levantarlo, su mirada instintivamente recorrió el trozo de hierba donde Wang Lei había caído. En ese instante, sus movimientos se congelaron y un escalofrío más profundo que antes le recorrió la columna hasta la coronilla. En la hierba yacía un conejo salvaje. Pero ya no era un conejo normal. La mitad de su cuerpo, aproximadamente el 60%, había adquirido una forma grotesca y repugnante. Su pelaje y músculos originales parecían haber sido reemplazados por algo más. Lo que se exponía no eran carne ni hueso, sino engranajes densos y de color bronce que giraban lentamente y mecanismos de relojería. Estos componentes mecánicos estaban profundamente incrustados en la carne restante, el límite estaba borroso, como si hubieran crecido fuera de su cuerpo. Una de las patas traseras mecánicas movía rígidamente, emitiendo un leve chasquido, y la articulación era un cojinete oxidado. La mitad de su cráneo se había vuelto metálica, un ojo de cuentas de vidrio miraba sin vida al cielo gris, mientras que el otro ojo intacto estaba lleno de dolor biológico y terror, con una gota de líquido turbio incluso condensada en la esquina. Su boca se abrió y se cerró inconscientemente, revelando dientes y estructuras mandibulares parcialmente reemplazadas por metal, emitiendo un sonido de silbido, clic, intermitente extremadamente débil.
Este conejo claramente había pasado por el mismo proceso que el viejo Chen, pero parecía no haberse transformado completamente, habiendo sido abandonado o desechado aquí, existiendo en un estado horrible entre la vida y la muerte. Uf, ah. Wang Lei también vio la escena de pesadilla, su estómago se revolvió violentamente y casi vomitó. En comparación con el horror que tenía ante sí, la herida en su mano instantáneamente se volvió insignificante. Esta aterradora escena duró solo un segundo o dos, pero pareció una eternidad. Clic, clic, clac, clic, el sonido detrás de ellos estaba más cerca. Ese sonido les recordó que detenerse significaba el mismo destino. Vamos. Date prisa y vete. Maldita sea, muévete. La voz de Lin Wei estaba distorsionada por un miedo extremo. Estalló con una fuerza que jamás supo que poseía, prácticamente arrastrando a Wang Lei del suelo mientras huían de nuevo para salvar sus vidas. ¡Mierda! ¡Mierda! Wang Lei gritó incoherentemente mientras corría. El inmenso miedo casi le había robado la capacidad de pensar, y siguió a Lin Wei puramente por instinto. Teléfono. Lei. Rápido, saca tu teléfono y llama al 110. Lin Wei estaba relativamente más tranquilo, gritaba roncamente mientras intentaba desesperadamente reconocer su dirección. Rápido. Informadnos de nuestra ubicación. Wang Lei buscó frenéticamente en su bolsillo y sus dedos temblorosos casi dejaron caer el teléfono varias veces. Finalmente sacó su teléfono, y el desbloqueo de pantalla incluso falló una vez debido a sus dedos sudorosos. Clic, clic, clac, clic, el sonido todavía estaba detrás de ellos, acercándose constantemente. Apresúrate. Lin Wei lo instó, mirando hacia atrás con cautela. Wang Lei finalmente marcó el 110, presionando urgentemente el teléfono contra su oído. Hola. Son las 110. Socorro. Estamos dentro del Parque Forestal Nacional Minxanda Ansan. Sí. En el fondo. Hay un monstruo. Nos persigue. Su voz era intermitente, estridente y distorsionada al correr. Nuestra guía se convirtió en una máquina. Hay engranajes por todas partes. Ayuda. Por favor, envían a alguien. Señor, ¿está seguro? ¿Presentar una denuncia policial falsa es ilegal? Estamos a punto de morir, ¿por qué demonios iba a hacer una denuncia falsa? Tú escuchas lo que yo digo. Intentó desesperadamente describir su ubicación general y los puntos de referencia que habían pasado. El operador, al otro lado de la línea, estaba visiblemente atónito por lo increíble del informe, confirmando repetidamente la ubicación y las circunstancias. Justo cuando Wang Lei estaba gritando con voz ronca en el teléfono, Li Wei, que corría un poco delante de él, miró inadvertidamente. Esa mirada hizo que la sangre de Li Wei se congelara hasta instantáneamente cero absoluto. Las mejillas de Wang Lei estaban sonrojadas y sudaba profusamente por la carrera y la agitación. Pero cerca de su sien izquierda, debajo de unos pocos mechones de cabello humedecidos por el sudor, su piel parecía mal. No era el rubor del ejercicio, sino un brillo metálico, tenue y antinatural. Aún más aterrador, mientras Wang Lei hablaba con entusiasmo, el movimiento muscular de su mejilla izquierda parecía ligeramente, rígido y retrasado. El rango de movimiento en la comisura de su boca había disminuido, e incluso sin que él lo notara, la comisura izquierda de su boca ocasionalmente se movía muy levemente y de manera antinatural, acompañada por un casi inaudible clic, como el sonido de un diminuto resorte vibrando. El corazón de Li Wei latía con tanta fuerza que era capaz de estallar en su pecho. Miró fijamente el perfil de Wang Lei, esperando que fuera una ilusión causada por la luz y la sombra, el reflejo del sudor o una alucinación nacida del miedo autoinfligido. Pero no fue así. Justo cuando Wang Lei gritaba por teléfono. Date prisa. Esa cosa nos está alcanzando. Lin Wei vio claramente que la textura de la piel alrededor del borde de la oreja izquierda de Wang Lei estaba cambiando a una velocidad visible. Se estaba volviendo suave, desprendiendo un brillo frío y duro, e incluso podía ver vagamente líneas grabadas extremadamente sutiles y regularmente dispuestas debajo de la piel, como los bordes de engranajes en miniatura. El propio Wang Lei no sintió nada. No sentí ningún dolor ni ninguna anormalidad en los músculos faciales. Toda su atención estaba centrada en el teléfono y en su miedo al monstruo que estaba detrás de ellos. Está bien. Está bien. Date prisa. Date prisa.
Wang Lei finalmente terminó la llamada, todavía agarrando fuertemente el teléfono en su mano, y jadeando mientras le gritaba a Li Wei. Dijeron que avisarían inmediatamente a la comisaría y a la estación de guardabosques. Nos dijeron que intentáramos correr hacia campo abierto. Giró la cabeza y miró a Li Wei. Su mitad derecha de su rostro todavía estaba completamente normal, cubierta de miedo y sudor. Pero en la mitad izquierda de su rostro, la textura metálica era más pronunciada, extendiéndose desde la sien hasta la mandíbula. La textura de la piel estaba desapareciendo, reemplazada por una superficie lisa, y el parpadeo de su ojo izquierdo parecía ser un latido imperceptiblemente más lento que el de su ojo derecho. Hermano Li, ¿qué pasa? Corre rápido. Cuando Wang Lei vio a Li Wei mirándolo fijamente, sus ojos se llenaron de un terror sin precedentes, incluso mayor que cuando vio por primera vez al viejo Chen, se sintió confundido e incluso un poco desconcertado. Li Wei abrió la boca, pero sintió que su garganta estaba apretada por tenazas de hierro y no pudo pronunciar una sola palabra. ¿Cómo se suponía que debía decírselo a Wang Lei? ¿Decirle que el monstruo podría no estar simplemente persiguiéndolos por detrás? Dijiste que habías estado aquí muchas veces antes, ¿verdad? Sí, solía venir aquí a caminar a menudo cuando mi familia vivía cerca. Clic, clic, clac, clic, el sonido detrás de ellos se acercaba nuevamente. Al mismo tiempo, la llamada de emergencia incoherente de Wang Lei sonó en el centro de comando 110, donde inicialmente fue descartada como un caso de inestabilidad mental o una broma. Sin embargo, cuando el despachador registró la llamada, un programa de detección de palabras clave dentro del sistema, que rara vez se activa, de repente mostró un cuadro de alerta. Alerta anómala. Santo cielo. Esos 4 caracteres hicieron que al operador se le encogiera el corazón. Ella inmediatamente siguió los requisitos de un documento interno recientemente emitido, altamente clasificado y raramente utilizado, el protocolo de respuesta a incidentes especiales, e informó la situación a la cadena de mando. El oficial de guardias mostró inicialmente escéptico, pero la frase alerta anómala y las estrictas normas de manejo del protocolo evitaron que cometiera negligencia. Inmediatamente lo reportó a las autoridades superiores de la oficina municipal. Esta información fue como una pequeña piedra arrojada al agua quieta, pero que inesperadamente activó un gigante rojo invisible y sensible en las capas profundas. La información viajó rápidamente a través de un canal oculto, eludiendo el sistema de seguridad pública convencional, y llegó en muy poco tiempo al Comité Central de Gestión de Emergencias para Asuntos Anómalos. Casi simultáneamente, se emitió una orden de máxima prioridad a una unidad de la Policía Armada cuyo nombre en código era 49101. Esta unidad a nivel de batallón tiene una estructura única. Nominalmente es parte de la secuencia de la Fuerza Móvil de la Policía Armada, en realidad reporta directamente al Comité Central de Gestión de Emergencias para Asuntos Anómalos y se especializa en el manejo de dichos incidentes anómalos. El cuartel general del batallón y sus 3 compañías de operaciones especiales, una compañía de apoyo técnico y un destacamento de apoyo logístico, en total casi 500 oficiales y soldados fueron trasladados urgentemente por aire mediante aviones de transporte militar desde sus guarniciones en Deep City y las provincias circundantes, volando directamente a la provincia de Jiangsu. Utilizando la justificación de que terroristas extranjeros misteriosos y altamente peligrosos podrían estar operando en el área forestal, tomó por la fuerza el control del perímetro del Parque Forestal Nacional Mingshan-da Ansan, comenzó a evacuar a todos los turistas y al personal y estableció un cordón de radio de 5 kilómetros. Pero la situación en el frente seguía siendo sombría. Perímetro del Parque Forestal Nacional Mingshan-da Ansan. Puesto de mando temporal de primera línea. 2 camionetas de comando equipadas con antenas de comunicación establecieron una posición simple, formando el área de comando principal. Policías y soldados armados, ataviados con exoesqueletos de última generación y completamente armados, vigilaban atentamente el bosque. El aire, además del zumbido bajo de los motores y el ruido estático de las radios, estaba cargado con la sensación opresiva de una tormenta inminente. A lo lejos, más vehículos blindados, transportes de tropas y helicópteros estaban en camino. El centro de comando temporal se instaló dentro del vehículo de comando más grande. La interferencia electromagnética en la zona forestal es anormalmente fuerte. La banda UF es prácticamente inservible. Apenas mantenemos la conexión con bajas frecuencias, y la velocidad de transferencia de datos ha reducida.
Un joven sargento técnico se quedó mirando la barra indicadora de intensidad de la señal que parpadeaba en su pantalla. Estamos intentando establecer una estación de retransmisión. ¿Algún hallazgo del conjunto acústico? Preguntó al coronel Horatio, comandante general del frente, tomando un sorbo de agua embotellada. Sí, pero es extraño. El sargento técnico cambió de interfaz. Un zumbido tenue y de baja frecuencia, similar a la fricción del metal, emanaba débilmente del altavoz, mezclado con un rítmico y monótono clac de fondo. Detectamos fuentes sonoras continuas no naturales en múltiples ubicaciones. Las frecuencias y patrones no coinciden con nada en la base de datos. No suena como un motor ni como ningún animal conocido. La mirada de Horacio permaneció fija en el mapa topográfico del parque forestal en la pantalla principal central, su voz firme. ¿El detector de vida encontró algo? Sí, y es aún más extraño. El sargento técnico hizo zoom en una esquina del canal de imágenes térmicas, donde varios puntos de luz borrosos, de color púrpura pálido, se movían en el bosque. Fango. Los contornos de la fuente de calor son inestables y fluctúan entre fuertes y débiles. La velocidad de cambio supera con creces los límites fisiológicos de los animales homeotermos. Algunas señales, eran cálidas un segundo, luego casi se enfría en una temperatura ambiente al siguiente, para luego calentarse repentinamente de nuevo. Esto no se ajusta a ninguna característica biológica. Horacio no habló, su mirada recorrió las demás pantallas secundarias. Una mostrada la grabación en contrapicado transmitida por un perro mecánico cuadrúpedo. La imagen se movía ligeramente con el paso del robot, escaneando las raíces de los arbustos y la grava del suelo. Comandante general. Tenemos un problema. Vergonzoso suspender la reunión del Consejo, apaciguar el descontento, MTF restablece el orden, poner fin a la debilidad, preparar un nuevo Consejo O5, apoyo inquebrantable al camino del administrador, aprovechar la relación O5-3, inicio de la reunión. Wolfen inicialmente estaba calculando a quién reclutar para el Consejo O5, pero mientras pensaba, accidentalmente abrió Earthsofiron 4, luego accidentalmente abrió el mod TFR Foundation, y luego accidentalmente terminó perdiendo contra Chaos Insurgente. Niños, el autor está siendo sincero, soy un afeminado o voy a lanzar recompensas en el sitio, maldita sea, todo es culpa de TFR, me hizo olvidar las cosas importantes. Wolfen cerró rápidamente el juego, respiró profundamente unas cuantas veces para calmar su estado de ánimo algo agitado por el juego y volvió a abrir el archivo del candidato O5-3 que no había terminado de leer. Número de expediente. Med, 10.086. Nombre. Amos Tommy. Edad. 36 años. Altura. 182 centímetros. Peso. 81 kilogramos. Educación. Doble titulación en doctor en Derecho y máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard, doctor en Filosofía, especialidad en Lógica y Ética, por la Universidad de Cambridge, y máster en Estrategia Militar por la Universidad de Georgetown. Campos profesionales. Derecho internacional, gobernanza organizacional, colaboración interinstitucional, gestión de crisis. Afiliaciones anteriores. Coalición oculta global, 7 años. Evaluación psicológica. Personalidad orientada al orden, calificación A. Baja empatía, especialmente en asuntos relacionados con entidades no humanas y personal de clase D. Excelente desempeño en pruebas de lealtad organizacional. Orientado al orden, competente en derecho, familiarizado con el antiguo Goki, lo más importante, es hombre, lo que puede evitar la agotación de O5-3, Wolfen reflexionó. ¿No es este precisamente el talento que más necesitamos ahora mismo? Él es el indicado. Wolfen escribió inmediatamente una anotación electrónica en el archivo digital. Aprobado para ascenso a O5-3, responsable de la normativa interna y la coordinación interorganizacional, con efecto inmediato. Nombre en clave. El árbitro. Wolfen estaba a punto de confirmar la asignación de oficinas cuando de repente vio el mapa de planificación espacial del sitio, 01. Los bloques azules que representan las áreas de oficinas estaban casi comprimidos hasta el límite, con cada cubículo marcado con una advertencia de hacinamiento. Sin embargo, las cámaras de contención tenían muchas vacantes porque muchas anomalías habían sido transferidas a otros sitios. Pero no hay forma de que un miembro del Consejo O5 pueda trabajar en una cámara de contención, ¿verdad? Una escena ridícula pasó por la mente de Wolfen.
O5-3 sentado erguido, revisando documentos, con una cámara de contención vacía detrás de él, varias señales de advertencia y una ventana de observación encima. Esta escena era demasiado hermosa para mirarla. Oficina, tendrá que arreglárselas con Mercurio por ahora. Al fin, uno maneja el dinero y el otro pone las reglas, seguro que discuten a diario. Timbre. Se detectó una mejora sustancial en la estructura organizacional. Condición de juicio. O5 El Consejo forma una jerarquía de toma de decisiones efectiva, E3 personas. Felicitaciones, administrador, por establecer un Consejo O5 verdaderamente significativo. Ha llegado la ayuda del sitio, 41. Amnésicos de clase W10, personal del Departamento de Contrameméticos 5. Ha llegado la ayuda del sitio, 02. Personal de seguridad 20, personal de investigación 20. Ha llegado la ayuda del Comité de Ética. Miembros del Comité 6, Presidente 1, Vicepresidente 1. DM Omega, 1 La mano izquierda del AU10. La mirada de Wolfen recorrió la lista de ayuda y cuando vio los dos últimos elementos, las comisuras de su boca se crisparon ligeramente. ¿Por qué están estos idiotas aquí? TSK, sistema, creo que no necesitamos a estos dos últimos. Ya tengo un comité de ética aquí. Evaluación actual del comité de ética. Severamente sin salvaciones. Comité de ética. Debe intervenir. Wolfen recordó una frase que había visto antes y una escena apareció incontrolablemente en su mente. En una espaciosa oficina, él, O5-1, estaba sentado en una magnífica silla de oficina, que simbolizaba la autoridad suprema, una silla de respaldo alto lujosa y cómoda. Sin embargo, frente a su escritorio, en algún momento apareció otra silla. De estilo estándar, sólido en su artesanía, aunque mucho menos lujoso que el suyo, exudaba una presencia innegable. En ese momento, un documento de orden que él había emitido estaba siendo empujado de un extremo a otro de la mesa. Un miembro del comité de ética con cara de póker reconoció el documento, lo revisó cuidadosamente y luego tomó un sello que representaba aprobar o rechazar. La persona de enfrente tenía el sello que determinaba si ese documento podía surtir efecto. La llegada del Aus Left Hand intensificó esa sensación asfixiante. Ese equipo era como el guardián de ese sello y se aseguraba de que sus decisiones se cumplieran estrictamente. No dudaba de la profesionalidad de estas personas. Un mecanismo de supervisión ética sólida para una organización que controla innumerables entidades sobrenaturales es ciertamente necesario a largo plazo. Él todavía tenía esta comprensión racional. Pero el problema era el tiempo y el equilibrio de poder. ¿En qué estado se encuentra la fundación en estos momentos? La peor fundación de todo el planeta, la fundación más débil, la fundación más FVV, la fundación con menos gente. Ahora mismo, la prioridad debería ser cómo sobrevivir. Se trata de apoderarse de personas. Apoderarse de dinero. Apoderarse de territorio. Se trata de hacer más fuertes las unidades de contención. Se trata de evitar que alguna anomalía acabe con la civilización humana mañana. Wolfen se reclinó en su silla, con la intención de desempeñar el papel de un sofista dialéctico por un momento. Sistema, tenemos que ser razonables. Intentó que su tono sonara al mismo tiempo racional e impotente. Mira, entiendo perfectamente la importancia del comité de ética, de verdad. Una fundación sin restricciones éticas tarde o temprano se convertirá en un monstruo más aterrador que cualquier anomalía. En este punto estoy totalmente de acuerdo. Pero, cambió su tono. Todos los derechos y obligaciones son recíprocos, ¿verdad? El comité de ética, al tener un poder tan grande como el de veto, también debe asumir las responsabilidades correspondientes. Eso es para garantizar que la fundación pueda cumplir de manera continua y saludable su misión principal de contener, controlar, proteger, ¿verdad? Hizo una pausa, como si esperara la respuesta del sistema, luego continuó con su deducción lógica. Así que aquí está el problema. Si su veto impide que la fundación tome medidas necesarias, pero potencialmente éticamente controvertidas, lo que a la larga provoca que alguna anomalía de clase décimo rompa la contención, o permite que la COD, la CI y similares se aprovechen, causando bajas a gran escala y el colapso de la normalidad, ¿podrá el comité asumir esta responsabilidad? ¿Podrá impedir que el abuelo, el viejo, el perro o el rey escarlata atraviesen el muro? Lo que quiero decir es... Wolfen extiende sus manos.
En un momento en que la fundación ni siquiera puede alimentarse a sí misma y podría quebrar en cualquier momento, ¿no debería haber una cláusula de emergencia o un principio de prioridad de supervivencia? El objetivo último de la ética, ¿no es también proteger el derecho a la supervivencia de más personas? Cuando la supervivencia se ve amenazada, ¿no deben seguir los procedimientos para dar resultados adecuados? No digo que haya que abolir la supervisión ética, pero espero que el sistema pueda determinar que, durante este período especial de crisis de supervivencia de la Fundación, el poder de toma de decisiones de supervivencia del Consejo O5 debería tener mayor peso. ¿Debería el poder de veto del Comité de Ética establecerse en suspender temporalmente la ejecución y someterla a revisión del Consejo O5 en lugar de veto de un voto? ¿Podemos permitirles ejercer pleno poder de veto solo cuando nuestros sitios se recuperen a 2 dígitos, MTF tenga miles de personas y el presupuesto ya no depende de la creación de juegos? Esto se llama buscar la verdad a partir de los hechos. Wolfen concluyó, sintiendo que había agotado su lógica y elocuencia. Esperó el juicio del sistema, calculando mentalmente cómo molestar irrazonablemente si el sistema no lo compraba. Si realmente no funcionó, 10 o 1 mano izquierda de la ley no deberían poder derrotar a un grupo de mano derecha roja y varios MTF, ¿verdad?